Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno por esta quinta clase de este curso de raíces hebreas, esperando poder aportar un poco más de herramientas en función de su vida espiritual y de esa búsqueda del conocer las raíces hebreas. Hoy estaremos hablando sobre lo que significa volver a las sendas antiguas, entendiendo que este camino de vuelta a casa, de retornar a la verdad escritural, es un camino fácil. Cuando la gente comienza a conocer de todo esto, hay crisis, y eso lo vimos en la primera clase. Hay una crisis de transición, porque vamos a un camino que es innegable por la palabra y del cual no hay vuelta atrás, porque es un camino que anunciaron los profetas y donde el Padre nos invita a seguir las sendas antiguas para hallar ese descanso a nuestras almas, descansar de la religión, descansar de los dogmas, de los conceptos preconcebidos, de los conceptos fundados en concilios religiosos. Así que no nos queda otra opción que recuperar eso que se perdió. Milenios de tradición religiosa se ha apoderado prácticamente de los creyentes de hoy día, pero debemos asumir la palabra que es viva y eficaz. Debemos asumir el camino de retorno, de vuelta a casa, el camino que anunció el Eterno desde tiempos antiguos. Es importante destacar, y con ello comenzamos el tema, que el Eterno escogió un personaje llamado Abraham. Abraham fue el primer monoteísta, según lo que dicen los sabios, los rabinos. Y Abraham, en medio de tanto conceptos politeístas, él se dio cuenta y él reconoció que solamente existía un único soberano, un único Elohim, un único creador. Así que surge Abraham, luego Isaac o Isaac, como aparece en la versión, y luego Jacob o Jacob. Surgen los que se conocen como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob surgen 12 hijos, ¿ok? Que se transforman más adelante en tribus. Y de esas tribus surge un pueblo llamado Israel, ¿ok? Sin embargo, en esos hermanos, que son hijos de Jacob, surgió una enemistad entre Joseph o José y sus hermanos. Y eso hizo que ellos fueran a parar a Egipto. Porque cuando estudiamos todo el desenlace nos damos cuenta que ellos metieron a su hermano en la cisterna y de allí entonces fue vendido. Luego fue precisamente a casa de Potifar. De Potifar se rehúsa a caer en la tentación de la esposa de Potifar y luego a la cárcel. Estando en la cárcel, pasa lo que pasa con él, con los sueños que tienen los que están allí, el copero y el panadero, cómo él se los interpreta y posteriormente entonces vemos los sueños del faraón. Y vemos a un Joseph
en Egipto. Cuando afecta la crisis con el aspecto de la hambruna, entonces sus hermanos van a Egipto a buscar alimento, a comprar alimento. Y allí se quedan por tantos años. Fueron esclavizados, ¿ok? Por más de 400 años. El Eterno los libera con mano fuerte y los lleva al desierto. Y en el desierto, específicamente en Sinaí, les revela la Torá. Quiere decir que la Torá viene a ser la mayor muestra de libertad. En medio de una esclavitud, Él los libera y el regalo más grande que le da el Eterno a sus hijos, a su pueblo, es la Torá. Así que ellos vivían en un camino que es el camino de la esclavitud. Y ahora el Eterno les ofrece otro camino que es el camino de la libertad. A través de la Torá. Y eso lo vemos claramente en Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 al 12. Ezequiel 20, del 10 al 12 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Adonai, que los santifico. Entonces les dio a conocer su Torá y dentro de ellas estatutos, decretos, leyes. Y dice claramente que el hombre que los cumpliere vivirá. En pocas palabras, el Eterno les ofrece los mandamientos, les ofrece la Torá para que el pueblo viva la Torá. Viviendo esa Torá es que va a vivir precisamente, en pocas palabras, la vida de un hijo del Eterno precisamente se puede expresar cuando cumple la Torá. No podemos llamar vida a la desobediencia a la Torá. Por eso dice, el hombre que los cumpliere vivirá. Lo otro que también dice es que le dio los días de reposo, quiere decir que le dio los Shabbat. Y el Shabbat viene a ser una señal entre el Eterno y su pueblo, entre el Eterno y sus hijos. Cuando nosotros escribimos la expresión Shabbat en hebreo, se escribe con 3 letras. La letra Shin, la letra Bet y la letra Tab. La letra Shin representa un fuego, representa esa revelación divina, representa los cambios. La letra Bet tiene que ver con una casa, una familia, con identidad. De hecho, la letra Bet es la letra con la que comienza la Torá. Cuando vamos a Breshit o a Génesis, dice Breshit bara Elohim. Breshit comienza con la letra Bet. Ahora, cuando termina la Torá, termina con el nombre de Israel. Eso nos está diciendo que la Torá comienza con Bet y termina con Lamed. ¿Ok? Si usted toma la Lamed y la une a la Bet,
se forma la expresión leb, L-E-B, leb. Leb es corazón en hebreo. En pocas palabras, la Torá lo que quiere en nuestra vida, o el Eterno lo que quiere en nuestra vida, es que podamos transformar y cambiar nuestro corazón. Por eso el nuevo pacto que dice la Escritura, es que el Eterno coloca la Torá en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en carne. Porque el problema del pueblo de Israel siempre fue un corazón endurecido, un corazón engrosado, un corazón que oía pesadamente. Y como dice el Mesías, y oyendo no oyen, y viendo no ven, y entendiendo no entienden. Quiere decir que era un pueblo de dura cerviz. Ahora, la letra Tab, con la que se escribe Shabbat, vemos que representa una señal, un sello y un pacto. Si unimos lo que representa la Shin, la letra Bet y la letra Tab, quiere decir que el Eterno dio el Shabbat porque en ese día recibimos esa revelación divina de la Torah. Y esa revelación, que es ese fuego, que el mismo Mesías nos dice claramente que él vino a traer fuego. En Lucas 12:49, utilizando un recurso como lo es una mashal, dice: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Por qué? Porque rabínicamente la Torá se compara con un fuego. ¿Y qué hace el fuego? Purifica. El Rabí Ismael dice: la Torá es un fuego, en medio del fuego fue dada y es comparable al fuego, como efectivamente ocurre con el fuego, junto al cual tenemos calor y lejos del cual tenemos frío. Así también el hombre puede calentarse únicamente ante el fuego de la Torá. La escritura también habla acerca de la espiritualidad del hombre. Dice: o eres caliente o eres frío, pero no tibio. Frío hablando de una condición espiritual que no es la más apropiada. Caliente hablando de una condición espiritual de elevación. Así que el Shabbat, siendo esta señal del Eterno, es el día en que recibimos la revelación divina, y esa revelación de la Torá trae cambios a nuestras vidas. Es el día en que nos sumergimos en su casa, en el que estamos en familia, para recibir esa instrucción que afianza nuestra identidad. El Shabbat viene a ser una señal de relación, de convenio, de pacto entre el Eterno y su pueblo. Y claramente el Shabbat es el día que el Eterno apartó para intimar con sus hijos. Y lo único que debemos hacer en Shabbat es hacer la voluntad del Eterno. Por eso es que es una señal. Es una cita con nuestro Padre. Deuteronomio 5, versículo 32 al 33 dice: mirad pues que hagáis como Adonai vuestro Elohim os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.
¿A qué se refiere acá cuando dice que andemos en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado? Claramente vemos acá que el camino que el Eterno trazó para su pueblo es la Torá. La Torá es ese camino que precisamente nos permite vivir y nos permite recibir largura de días. Vivir la Torá garantiza que nos vaya bien. Y la demanda del Eterno es que andemos por ese camino que Él trazó en su Torá. El camino es la Torá. Y la Torá nos dice cómo vivir. El problema es que todo lo que se ha dicho es contrario. Todo lo que se ha dicho es ajeno a lo que el Eterno estableció, a lo que el Eterno dijo, a lo que el Eterno le mostró a ese pueblo, que Él mismo escogió. Quiere decir entonces que el Eterno les revela a ellos la Torá en Sinaí como un camino a seguir. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Eterno se lo está mostrando, ellos vieron que era tan fuerte lo que se estaba allí manifestando, que más bien le dijeron a Moisés que él fuese a recibir esa dirección, esos mandamientos. Y Moisés está recibiendo eso de parte del Eterno, para luego ser el mediador entre el Eterno y el pueblo. Y ojo, quiero que lo sepan. Normalmente se ha dicho que la ley es de Moisés o la ley es mosaica, y eso es un error. ¿Por qué? Porque la ley no es de Moisés. No es que Moisés se sentó a escribirla y a decir, vamos a ver qué le coloca al pueblo. No. La ley, la instrucción, la enseñanza surge del Eterno. Y fue el mismo Eterno que se las comunicó a Moisés para que Moisés se la comunicara al pueblo. Quiere decir que Moisés es el intermediario entre el Eterno y el pueblo. Pero las leyes no surgen de Moisés, las leyes surgen del Eterno. ¿Cuál fue el problema? Que se colocó como si la ley fuese de Moisés, como un invento de Moisés. ¿Ok? Y eso es un error. De hecho, hasta el día de hoy se sigue definiendo ley mosaica o ley de Moisés. Lo que enseñó Yehoshua es lo mismo que enseñó Moisés. Él mismo dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en sus palabras? Solo que se usa Moshe como la referencia, pero no es que la Torá sea de Moisés, solo que Moisés fue el que la recibió de parte del Eterno. Ahora, ¿qué pasó en ese momento que Moisés la está recibiendo? Dice en Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces el pueblo
no había terminado bien de recibir las leyes, los mandamientos, y comenzaron a incurrir en el daño más grande de la humanidad y del pueblo de Israel, la idolatría. Comenzaron a ser dioses de fundición, y lo primero que hicieron fue el conocido como el becerro de oro. No habían terminado de decir haremos y después entenderemos, o nace Benismá, y ya se estaban entonces haciendo dioses en vista de que Moshe se estaba tardando. Allí el Eterno le dice a Moisés que descienda porque su pueblo se ha corrompido. Y fíjense algo, el Eterno le dice a Moisés, tu pueblo, no dice mi pueblo, dice tu pueblo. Quiere decir que a personas que no se comportan conforme a la Torá, personas que no se comportan o no viven de acuerdo a ese camino que el Eterno trazó, el Eterno no los considera como su pueblo. Vemos que la desobediencia, el Eterno, precisamente la tiene de lejos. El Eterno le agrada es un pueblo obediente, personas que amen sus leyes, su Torá, su instrucción, personas que se dejan guiar por el camino que Él trazó y no por los caminos que el hombre ha inventado, no por el camino que Roma inventó, porque es un daño lo que se ha hecho. ¿Qué dice luego? Éxodo 33, 3 al 14. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, cuando Moisés desciende y ve que el pueblo está sumergido en la idolatría, dice la Torá que Moshe parte las tablas. Al partir las tablas, quiere decir que se quedaron sin la instrucción de cómo transitar el camino. Se quedaron sin camino. ¿Por qué? Porque ya las tablas no están. Y si el camino del Eterno es la Torá, la instrucción que Él dio, para poder manejarnos y para poder entonces transitarlo, y ya no están las tablas porque fueron partidas, quiere decir entonces que estamos sin camino, sin guía. Por eso es que Moisés dice, te ruego que me muestres tu camino. En pocas palabras, lo que le está diciendo Moisés es, Señor, lo que yo rompí, vuélvemelo a revelar. Muéstrame cómo transitarlo. Instrúyeme en lo que tú quieres para nosotros. ¿Qué es lo que tú deseas? Muéstrame nuevamente tus ideales. Y eso es lo que está pidiendo Moisés. El Eterno le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En pocas palabras, cuando usted transita el camino del Eterno, que es igual a vivir la Torá, usted está asegurando que la presencia del Eterno esté con usted. Y no solamente que la presencia del Eterno esté con usted, sino que usted tiene descanso.
Usted vive una vida en shalom. Por eso dice el salmista, aquellos que guardan la Torá gozan del shalom, gozan de la paz. Dice, mucha paz tienen aquellos que guardan la Torá y no hay para ellos piedra de tropiezo. Por eso es que andar en el camino es igual que andar en el espíritu. Andar en el espíritu es andar en obediencia a la Torá. Una vida en obediencia es una vida espiritual. Pero ojo, obedecer la Torá. Obedecer la Torá es transitar el camino que el Eterno trazó para sus hijos, para su pueblo. Entonces Moisés dice, muéstrame ahora tu camino. Y el Eterno se lo había mostrado, pero como el pueblo hizo lo que hizo, Moisés rompió las tablas. ¿Qué dice luego? Vamos a leer acá. Deuteronomio 31:29. Dice, pero yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, vemos aquí claramente que luego que Moisés le pide al Eterno que le muestre el camino, entonces el Eterno le dice a Moisés que traiga unas nuevas tablas para entonces revelarle lo que ya previamente le había dicho. Y de allí ven entonces unas nuevas tablas para reemplazar las que ya habían sido partidas. ¿Qué sucede? Que Moisés fue el responsable, Moisés fue el garante de hacerles conocer al pueblo la instrucción del Padre, la instrucción del Eterno. Pero era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo desobediente, era un pueblo que se dejaba guiar por la idolatría, era un pueblo que criticaba más bien a Moisés, era un pueblo que tenía precisamente una dura cerviz, y en lugar de ver a Moisés como alguien que los quiere ayudar, más bien veía a Moisés como el enemigo. Y por eso las críticas y todo lo que hicieron en contra de Moisés. Fue tanto así, que tanto tiempo Moisés estuvo con ellos, mostrándole el camino para que vivieran conforme a la Torá. Y a la final Moisés dice, previo a su muerte, dice, yo sé que ustedes se van a apartar del camino que os he mandado. Pero si algo le dice claramente es que cuando ustedes se aparten, a ustedes les va a venir mal. El apartarnos del camino, el apartarnos de la Torá, es acarrear mal a nuestras vidas. Es hacer mal delante de los ojos del Eterno. Es enojarlo. Si eso causa enojo delante del Eterno, imagínense cuando una persona dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
O cuando una persona dice, no, porque Cristo, usando ese nombre, dice, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Se sacan citas con pinzas, fuera de un contexto. Imagínense lo que le puede causar como enojo al Eterno cuando una persona ve la ley como una maldición. Cuando es al contrario. Moisés más bien le dijo al Eterno, muéstrame el camino. Porque ese es el camino. Eso es lo que el Eterno trazó para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano, el creyente, el papado, los concilios, los griegos, todos ellos, siendo utilizados por el maligno Hasatán, el adversario, nos apartó de ese camino. Y usando a las personas nos dijo muchas cosas, incluyendo lo que hoy todavía se dice. Que el Señor se llevó la ley, la clavó en el madero, que Él la cumplió por nosotros, que no podemos cumplir la ley porque eso es maldición. Cuando el mismo Mesías dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Cómo el Eterno va a enviar a su Hijo para abrogar algo que Él trazó como un camino? Pero así se enseña, ajeno a todo esto. Y efectivamente así fue. Moisés se muere, queda Josué, y el pueblo comenzó a apartarse del camino. El pueblo comenzó a desobedecer. Por eso el Eterno enviaba a los profetas. ¿Por qué el Eterno enviaba a los profetas? Si algo tenía el profeta como función, como oficio, es hacer que el pueblo se volviera a la Torá. Los profetas de hoy son profetas de puro nombre. Y me perdonan, pero es así. Son profetas que más bien lo que buscan es el favor de las personas. Son profetas materialistas, profetas del desastre. Hoy lo que vemos más bien mujeres profetas y hombres apóstoles, o viceversa. Los profetas de la escritura eran personas que llamaban al pueblo a la Torá, a la Teshuvá, al arrepentimiento, a la obediencia. Los profetas de hoy más bien son los que te llevan a la religión. Y la pregunta es la siguiente: ¿son profetas de quién? Los profetas de hoy es, el Señor te va a bendecir con una casa, con un carro, que esto, que lo otro, algo más materialista. No vemos un profeta confrontando, no vemos un profeta haciendo que la persona se vuelva a la Torá. No vemos esos profetas. Esos son los profetas verdaderos. Por eso vemos claramente lo que dice Jeremías. Y de allí Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice, así dijo Adonai. Así dijo Adonai. Esa expresión, así dijo Adonai, la está diciendo un profeta con temor al Eterno. Hoy día se dice, así dijo Adonai, cuando el Eterno no dijo. Es su corazón que lo dice. No que el Eterno haya dicho. Hoy día se toma a la ligera esa expresión, así dijo Adonai. Son profetas que hablan de su propio corazón. Sin embargo, este profeta llamado Jeremías dice,
Así dijo Adonai: paraos en los caminos, quiere decir que hay muchos caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué se le parece esta frase, hallaréis descanso? La misma que le dijo el Eterno a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ¿por qué su presencia irá contigo? Porque él pidió que le mostrara el camino, que le mostrara la Torá. Entonces ahora el Eterno le dice a su pueblo que se paren en los caminos y que miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, es decir, el camino que tiene propósito. Y no es simplemente preguntar por preguntar, es un camino que luego de conocerlo es para andar por él. El hallar descanso a nuestra alma va a ser una consecuencia de preguntar por el camino y andar por el camino. No es simplemente saber del camino, es conocer el camino para vivir y transitar el camino. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Más dijeron, no andaremos. No andaremos. ¿Qué dice luego? Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, oíd el sonido de las trompetas, hablando del chofar. Y dijeron ellos, no oiremos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no oyeron mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces hay una conexión, como vengo diciendo, entre las sendas antiguas y la Torá del Eterno. ¿Por qué? Porque las sendas antiguas es igual a vivir la Torá. Cuando el Eterno dice que vean el camino y pregunte por las sendas antiguas, lo que está invitándonos a que vivamos la Torá. Ahora, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Hoy día muchas personas quieren saber de la Torá, pero de forma intelectual, como un asunto de conocimiento. Y este camino no es para conocerlo, simplemente este camino es para vivirlo. Preguntar por las sendas antiguas es el llamado del Eterno, pero con el propósito de que andemos por esa senda, porque ese es el camino bueno, el que tiene propósito, ese es el camino que nos permite hallar descanso para nuestras almas, porque en la religión no hay descanso. En la religión matan al creyente. La Torá no. La senda antigua, la Torá de vida, precisamente nos vivifica, nos da libertad. La religión más bien te esclaviza. La religión te daña. La Torá no, la Torá es vida. La Torá te transforma, te convierte. Así que las sendas antiguas simplemente es volver a lo que el Eterno reveló en Sinaí. Tan sencillo como eso. Cuando hablamos de sendas antiguas, la expresión senda o camino tiene que ver con la expresión hebrea derech. Derech tiene que ver con camino como curso de la vida o modo de acción. Tiene que ver con senda, con conducta y con proceder. En pocas palabras, la senda antigua es un camino que el Eterno trazó y que debe ser nuestra vida.
Ese camino debe transformarse en nuestra acción, en nuestra conducta, en nuestro proceder. Ahora, la palabra o la raíz de la expresión derech es daraj. Daraj es caminar, es andar, es dirigir, es guiar. En pocas palabras, esta senda del Eterno, este camino antiguo, es para caminarlo, para andar por él, para dirigirnos, para guiar, porque dentro de la Torá hay una instrucción. Y esa instrucción nos dice cómo debemos dirigirnos, cómo debemos guiarnos, cómo debemos andar. Ahora, la expresión antiguas o antiguo es la expresión olán. Olán es eterno, es antiguo, es continuo, es perdurable, es perseverar, es sempiterno, es para siempre. Pero esta expresión olán siempre tiene que ver con algo que nos conecta con un avance, con una perpetuidad. En pocas palabras, esta senda antigua que el Eterno trazó, no solamente es un camino para conocerlo en el sentido de llegar, sino que debe ser un camino en el cual debemos perseverar. Es un camino que siempre ha estado, porque el Eterno lo trazó. Por eso no podemos ver las sendas antiguas como algo nuevo. Las sendas antiguas es el camino que el Eterno trazó desde tiempos antiguos. Por eso es que es senda antigua. Y nuestro deber es simplemente, una vez que lo conocemos, transitarlo, dirigir nuestras vidas por él. Por eso sendas antiguas igual en hebreo como Derech Holán. Derech Holán, el camino eterno. El camino eterno, la senda antigua, el camino perdurable, el camino sempiterno, el camino que nos hace avanzar. Ahora, algo interesante acá es que la raíz de la expresión Olán es Alán, y Alán significa oculto, escondido, velar a la vista. En pocas palabras, este es un camino que el Eterno trazó, que nos permite ver lo que está oculto, lo que está escondido. Nos permite poder estar atentos a todo aquello que el Eterno va mostrando. Hay cosas que usted ignoraba por muchos años estando en la religión, que cuando usted llega aquí a la senda antigua, el camino de la Torá, o al Derech Holán, el camino eterno, usted entonces se conecta con muchas cosas que usted ignoraba. Lo oculto comienza a manifestarse. Lo escondido comienza a revelarse. Y usted entonces dice, oye, ¿dónde estaba yo? Que no conocía esto. Es como cuando las vendas se van cayendo. Es como cuando eso que tiene en sus ojos, entonces ya no lo tiene y usted ve las cosas con claridad. La revelación viene a su vida y trastoca su ser. Y usted se aferra a eso. Porque era algo que usted no conocía, que usted ignoraba. Pero ahora estando en las sendas antiguas, en el camino eterno, en el Derech Holán, las cosas son diferentes. Todo comienza como que a armarse. Ya sabemos las piezas del rompecabezas. Y eso es algo que el Eterno está haciendo hoy día. Cuando usted comienza a conectarse con el Eterno, con ese camino eterno que el Eterno trazó, que el Padre Eterno trazó, las cosas comienzan a tener sentido. Ya usted se conecta con una misma, un mandamiento, y usted dice, oye, qué tremendo. Usted comienza a celebrar Shabbat y usted dice, oye, mi vida está cambiando.
Usted comienza a celebrar cada convocatoria, cada celebración bíblica de Levíticos 23. Y usted dice, oye, tremendo, porque me estoy conectando a como los antiguos, a como los apóstoles lo vivían, a como mi maestro el Mesías lo manifestaba. Ya usted está entrando en el mundo de las escrituras. No está ajeno a lo que el rabí, nuestro Mesías, hacía. Ya usted lo está imitando. Ya usted está imitando a Pablo, a los apóstoles, a los antiguos. Porque usted está viviendo lo que ellos vivían. Pero cuando usted está en la religión, usted siente que algo le falta, que está vacío. Usted siente que más bien pasa el tiempo y sigue siendo el mismo. Usted siente que estando en una iglesia hay más dudas que respuestas. Y que cuando va a la autoridad o al pastor o al ministro y le pregunta algo, simplemente le dice, eso es un misterio. O cualquier excusa le pone por no tener respuesta, por su carente formación, por ignorar todo esto. Y que en muchos casos, muchos líderes se han negado a seguirlo. ¿Por qué? Porque simplemente es un precio muy duro. Porque simplemente prefieren seguir la organización, la federación, los concilios, que seguir al Eterno y su Torá. Porque prefieren seguir el camino de Constantino en lugar del Derech Olam, el camino eterno. Porque personas se sienten confrontadas y más fácil es huir de la enseñanza, es huir del grupo, es huir de tantas cosas en lugar de decir, me equivoqué y ahora voy a corregir y enmendar. Esto es algo de valientes. Pero si no está usted dispuesto a pagar el precio por esto, déjeme decirle que usted seguirá muerto en la religión. Va a venir el Sádic, el justo, el Mesías, y los va a encontrar todavía cantando coritos en una iglesia, en un culto un domingo, sin formación y siendo un religioso más. Por eso este camino es para valientes. Y nuestro Mesías lo dijo, los valientes son los que arrebatan el reino. Pero para muchos esto es pagar un precio. Y les cuesta, no están todavía en la capacidad de asumirlo. Por eso, este camino llamado Derech Olam también se le conoce como Derech Hashem. Derech Hashem es el camino eterno, el camino del eterno, el camino del Padre, el camino de Yod Hei Vav Hei. Y dice el rabino Moshe Haim Luzzatto, conocido como el Ranjal, dice, este camino se ha conformado por los senderos de Elohim, los senderos que reveló a sus profetas y nos manifestó en su Torá, y con los cuales nos dirige y dirige a todas sus criaturas. Quiere decir que el camino del Eterno lo manifestó en su Torá. Por eso la Torá es el camino. ¿Qué dice luego el rabino? Al encaminarnos por estos senderos, el Todopoderoso estará a tu lado y te dará ojos para ver y oídos para oír las maravillas de su Torá. Las mismas palabras que le dijo el Eterno a Moisés. Yo estaré contigo. El Ranjal dice, cuando tú asumes el camino, el Eterno estará a tu lado. Por eso, la única forma de que la presencia del Eterno esté con nosotros es cuando usted transita el camino. Y allí entendemos lo que dice el salmista en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. Habitar bajo el abrigo del león significa obedecer
caminar y transitar el camino del Eterno. La expresión habitar significa estar conectado en obediencia con el Eterno. La gente ha tomado ese salmo como muy bonito, aplicando cosas fuera del contexto. Y de allí vemos entonces la recompensa de habitar el camino. Pero tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. El salmista también lo entendió. En el Salmo 139, 23 dice: escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. En pocas palabras, el salmista le está pidiendo al Padre que lo guíe por el Derek Holán, por el sendero antiguo, por el camino que el Eterno trazó por su Torá. Quiere decir que el que no está en el camino de la Torá, en el Derek Holán, en las sendas antiguas, o como dice el Ranjal, el Derek Hashem, entonces está caminando en perversión. Usted puede estar en una iglesia y obedecer más el camino que trazó un ministro y no el camino que trazó el Eterno. En pocas palabras, el hecho que usted y yo estemos en una iglesia no quiere decir que usted no está caminando, o no quiere decir que usted está caminando en el camino del Eterno. Usted puede estar en una iglesia de forma religiosa, caminando un camino de perversión. ¿Y qué es perversión? Lo contrario a lo derecho. La gente ha pervertido los principios. Y eso es un daño. Pervertir la Torá es decir que no debemos hacer nada que dice la Torá. Pervertir la Torá es decir que las celebraciones de Levítico 23 son de los judíos y que a mí no me compete. Pervertir la Torá es decir que el Shabbat es el domingo y no exactamente como dice la Escritura. Eso es pervertir la Torá. Y usted puede estar en una vida religiosa y tener un camino pervertido. Porque de hecho, Torá y religión son como agua y aceite. Por eso si algo nos invita a la Torá, es hacer un sadí. Un sadí es un justo. Alguien pervertido es alguien que es un rasha, un malvado. Alguien que es un sadik es alguien que es recto, que camina derecho, que es legal. O sea, alguien que se mantiene en el camino. Porque el camino, el Derech Holán, es un camino justo. Alguien rasha, alguien malvado, alguien que pervierte los caminos, es alguien que es impío, que es inicuo. Es alguien pecador, perverso. Alguien que se ha perdido del camino. Alguien que se desvió del camino. Por eso los mismos rabinos nos dicen que alguien que es sadik, un justo, es alguien que se mantiene en el camino siguiendo las instrucciones del Eterno, es decir, el Derech Holán, el camino de la Torá, el camino eterno, el camino de Hashem. Pero alguien que es impío, que es malvado, que es rasha,
es alguien que se perdió del camino, que se perdió de la vida. Por eso, los rabinos también usan otras expresiones para hablar de este camino, del que transita el justo y que es el camino hacia el eterno, hacia el Derek Holán. Usan dos expresiones más. Ya vimos Derek Hashem, Derek Hashem, el camino eterno o el camino del eterno. Otra expresión es Mesilad Yesharim. Mesilad Yesharim es la senda de los rectos. ¿Por qué? Porque la conducta recta es el camino al eterno. Alguien recto es alguien que está caminando en el Derech Hashem. ¿Ok? Y también hay otra frase que se usa dentro de nuestro pueblo que es Orjot Sadikin. Orjot Sadikin es el camino de los justos. Entonces está Derech Hashem, Mesilad Yesharim, la senda de los rectos, y Orjot Sadikin, que es el camino de los justos. Y esta conducta recta, esta conducta justa, muestra que está entonces transitando el Derech Hashem, el camino del eterno, ese sendero antiguo, el Derech Holán, la senda antigua. Vamos a leer en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las mismas expresiones. El Eterno le dijo a Moisés: yo estaré contigo y te daré descanso. El profeta de parte del Eterno, Jeremías, dice que el Derech Holán, al nosotros andar por él, dice que tendremos descanso. Y ahora nuestro Mesías, nuestro Rabí, dice que venid a mí y yo os haré descansar. Ahora, ¿cómo viene el descanso? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el problema? Que en el tiempo del Mesías habían distintas escuelas, ¿ok? Y esas escuelas, cada una interpretaban la Torá de acuerdo a su formación. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y cada uno de ellos interpretaba la Torá de acuerdo a su modo. El Mesías viene de parte del Eterno, de su Padre, investido con poder y autoridad, pero viene ahora a enseñar la Torá, no solamente con palabras, sino con su vida. En pocas palabras, el Mesías viene a mostrar la Torá con su vida. Por eso se define a nuestro Mesías como la Torá andante, como la Torá viviente. Cuando él dice seguid mi yugo, lo que está diciendo es seguid mi interpretación. La palabra yugo en hebreo es lux. Lux significa interpretación. El Mesías lo que está diciendo es que entre tantas interpretaciones que existían de distintas escuelas, sean fariseas, saduceas, X y Z, simplemente él está invitando a su pueblo a seguir su interpretación porque es fácil y ligera. Hoy día, cada quien ha colocado normas y reglas
y ha hecho de la Biblia muchas cosas que no son. ¿Y cuál es el deber? Seguir lo que dice el Mesías. E inclusive dentro del mismo pueblo judío hay diversas alajá y que debemos tener mucho cuidado porque sin querer pudiéramos estar más bien apegándonos más a la alajá, a la norma, a la regla de interpretación judía y no lo que nuestro Mesías nos dijo. Y ese es el peligro. Y eso es lo que muchas veces no se entiende con las personas. ¿Ok? Por eso es que el Mesías hizo tantas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que el Mesías hizo era que sanaba en Shabbat. Dentro del pueblo de Israel, hacer eso en Shabbat era considerado una melajá, es decir, una labor. Y era como romper el Shabbat. El Mesías viene con una enseñanza del cielo y viene a mostrarnos realmente cómo se hacen las cosas. Y viene a elevar más bien los niveles de misericordia, porque si algo hacía los distintos grupos judíos que existían, era que se apegaban a la letra y dejaban a un lado un principio de la Torah que se llama Pikuach Nefesh. El Pikuach Nefesh es preservar la vida, preservar la carne. El Mesías viene a elevar los niveles de misericordia y viene a decirnos que la Torah es importante, pero más importante es la vida. Porque si alguien está muerto, ¿cómo guarda la Torá? Pero cuando alguien está vivo, puede guardar la Torá claramente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que eso era para él algo de criticar. Es decir, lo criticaban, le decían que estaba violentando el Shabbat. Cuando los discípulos tomaron de pronto espigas y todo esto, también lo condenaron. El Mesías también sacó unos casos allí. El hecho que el Mesías hizo eso no quiere decir que el Mesías estaba violentando la Torá. Estaba violentando las reglas de los grupos. Pero estaba mostrando la Torá tal cual es. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho para el Shabbat. El hombre fue hecho para el Shabbat. En pocas palabras, si algo se destaca aquí es la vida. El Shabbat fue hecho como un regalo para el hombre. El Shabbat fue hecho como un regalo para el hombre. Por eso es que primero el Eterno hace el ser humano y luego hace el Shabbat. Primero hace el ser humano y luego hace el Shabbat. No hace primero el Shabbat y luego el ser humano. Quiere decir que para el Eterno más importante es el ser humano. Y el Shabbat viene a ser un regalo para el ser humano, para el Hijo. Porque si el hombre no estuviese, ¿quién va a guardar el Shabbat? Entonces el Mesías le da valor a la vida, porque la vida es importante para cumplir los mandamientos. Porque el cumplimiento de una misbah, de un mandamiento, es precisamente vivir, no morir. Y por eso el énfasis que nuestro Mesías nos está diciendo. Ahora bien, había muchas interpretaciones, pero el Mesías nos invita a seguir su yugo, su interpretación, que es fácil y es más ligera. Ahora bien, esta Torá que viene a manifestar nuestro Mesías es la misma Torá en Sinaí. No podemos hacer una distinción o diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Mesías, porque es absurdo. El Mesías, para hablar de sí mismo, utilizaba la Torá y los profetas. Él en ningún momento violentó la Torá. Él lo que hizo fue enseñar correctamente utilizando el espíritu de la Torá.
No la letra en sí, sino la intención del mandamiento. Y eso es lo que viene el Mesías, como instrumento del Padre. ¿Qué dice en Juan capítulo 17:17? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Quiere decir que la Torah es la verdad. Y lo que el Eterno trazó como verdad, lo va a manifestar ahora a través de una persona, que es el Mesías. El Mesías va a ser el responsable de venir a manifestar la Torá que había sido revelada, pero que el hombre había hecho de ella muchas interpretaciones y que con sus interpretaciones, siguiendo más la letra, mataban al ser humano, en lugar de que el mandamiento sea para que el ser humano viva por él. Porque la Torah es vida. La Torah no es para matarte, la Torah no es una carga, la Torah es la vida. Por eso es que es la verdad. Ahora, si la palabra es la verdad, el Mesías dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En pocas palabras, este camino del Eterno, el Derech Olam o el Derech Hashem, es el camino que nos da libertad, que nos da descanso. Es el camino que lamentablemente nos negaron, nos ocultaron, para mostrarnos un camino diferente, un camino que más bien violenta el camino original. El salmista dice en el Salmo 119, verso 160. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Le parece conocido? Hablando de la expresión Olam, eterno. Y de allí el Derech Olam. Ahora dice, la suma de tu palabra es verdad. Y previamente leímos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que lo que el Eterno trazó como verdad es la Torá. Y la verdad del Eterno, que es la Torá, es lo único que nos ayuda a santificarnos. No hay santificación sin Torá. Por eso es un peligro cuando leemos la cita, sin santidad nadie verá al Eterno, pero la gente piensa que santidad es una vida religiosa. Santidad no es vida religiosa, santidad es obediencia a la Torá. Ahora, si no se obedece la Torá porque está abolida, qué sé yo, ¿cómo entonces nos santificamos? Entonces, el Mesías viene a manifestar esa verdad con su vida, con su accionar, con sus palabras, con sus pensamientos. Por eso él hacía la voluntad de su padre y todo lo que enseñaba era de acuerdo a lo que su padre le decía. Él decía algo, yo no digo las cosas por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envía es el que me dice lo que debo decir, lo que debo hablar. Ahora, el Mesías, refiriéndose a su pueblo, dice en Juan capítulo 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es ese Espíritu de verdad?
O sea, el Ruach, el Espíritu del Eterno, dice que nos guiará a toda verdad. Y ya vimos que la única verdad es la Torá, es la palabra del Eterno. Dice el salmista que la suma de su palabra es verdad. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es su justicia eterna y tu ley es verdad. Tu ley la verdad, tu ley es la verdad. La Torá es la verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y el Mesías dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, si el Ruach nos va a guiar a toda verdad, ¿a qué nos va a guiar entonces? A la Torá. Por eso yo no creo cuando la gente dice, el Espíritu me está guiando a algo y ese algo es diferente a la verdad que el Eterno reveló. ¿Cuántos espíritus hay? Porque también hay espíritus de confusión. Hay espíritus del maligno, Shedim. No que el espíritu me está hablando, que el día de reposo es el domingo. Eso no es un espíritu de verdad. Porque dice el Mesías que el espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torá. Lo leímos en 3 citas previas. Por lo tanto, el Ruach del Eterno me va a guiar a la verdad. Me va a guiar a la senda antigua. Me va a guiar al camino de la Torá. Me va a guiar a la obediencia. El Espíritu siendo una extensión del Eterno, cómo el Eterno actúa, cómo opera con ese soplo y cómo el Eterno acciona a través de su Ruach, nos va a guiar entonces a su verdad. Cómo el Eterno, a través de su Ruach, te va a guiar algo distinto a lo que el mismo Padre reveló. Estaríamos hablando de un padre que pervierte sus caminos. Sin embargo, usted ve hoy a gente diciendo que el Espíritu Santo me dijo esto y lo que le dice el Espíritu Santo es diferente a lo que dice la Torá. ¿Qué Espíritu Santo le habló? ¿Qué Espíritu Santo le habló? Cuando la misma palabra dice que nos guiará toda verdad. En Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el Mesías dice que entremos por la puerta estrecha. Y habla de una puerta estrecha, pero también habla de un camino espacioso, y ese camino espacioso es el que lleva a la perdición. La gente ve el camino espacioso como algo amplio, grande, en donde mucha gente está. Sin embargo, el camino que nos manifiesta el Mesías, ese Mesilá Yesharim, esa senda de los rectos que nos lleva al Derech Holán, a la senda antigua, es que posee una puerta estrecha y el camino es angosto. Y ese camino es el que lleva a la vida. Ahora, claramente vemos, cuando el Eterno reveló la Torá, Él dijo, coloco la vida y el bien, la muerte y el mal, bendición y maldición. Y Él recomienda, escoge la vida. En pocas palabras, Él recomienda y les recomendó al pueblo que siga su Torá, que siga su instrucción, que siga sus mandamientos. El no seguir eso es seguir la muerte, es seguir la perdición. Cuando el Mesías habla del camino
en el que debemos entrar es una puerta estrecha y un camino angosto. El camino de fácil acceso es el camino de perdición, es el camino de la religión, es el camino de este mundo antagónico, contrario al eterno. Allí muchos entran porque es espacioso. Mientras que el camino que habla la Escritura, el que habla el Mesías, posee una puerta estrecha y el camino es angosto. Quiere decir que si es angosto, es un camino que solo puede transitar una persona. El camino del eterno, el Derech Holán, el Derech Hashem, ese Mesilá Yesharim, esa senda de los rectos, es un camino que solo puede transitar una persona. Este camino es personal. ¿Por qué? Porque la redención es personal. Y como es angosto, tú no puedes girar tu mirada. Tú no puedes ver a tu prójimo y decir cómo va el prójimo, cómo va el otro. No, porque este camino no te permite hacerlo. El camino es tan angosto que la mirada siempre debe estar al frente. Es como cuando el caballo sale en su carrera y tiene sus gringolas puestas. Él no mira hacia los lados, él mira hacia el frente, hacia la meta. Este camino angosto, una vez de entrar a él, lo que debemos hacer es mirar hacia adelante, hacia la meta. Este camino angosto, usted no puede caminarlo con alguien al lado, porque es angosto. Usted no va en combo, usted va personal. Por eso que cada quien en este camino debe velar y estar atento por su propia vida. Por eso nuestro maestro compara esta puerta estrecha, este camino angosto, con la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá nos lleva a la vida. Ahora dice, muchos lo buscan y pocos lo hallan. Muchos lo buscan y pocos los hallan. ¿Por qué dice eso? Porque muchos quieren conocerte la Torá. Muchos están buscando de las raíces hebreas. Muchos quieren conocer todo esto. Muchos lo están buscando. Y cuando se consiguen con él, muchos abortan. Muchos lo ven como algo tan fuerte que simplemente prefieren seguir en la religión. Muchos ven esto como algo de difícil acceso, como algo muy difícil de digerir. Saben del camino, conocen el camino, pero no transitan el camino. Hallar el camino es que una vez que usted se lo encuentra, usted simplemente lo transita, anda por él y se esfuerza por llegar a la meta. Cuando usted haya algo de valor, cuando usted haya una perla, usted nunca deja esa perla porque usted lo halló. Usted se encontró con eso. Muchos llegan buscando el camino. Muchos saben del camino y muchos tienen conocimiento del camino, pero pocos hallan el camino. ¿En qué sentido? Pocos son los que transitan el camino, los que andan por el camino, los que disfrutan del camino, los que obedecen el camino y los que no se rinden en el camino. Por eso este camino no es de velocidad. Este camino es de resistencia. Este camino no son para los que llegan o para los que están buscando. Este camino son para los que
persisten, para los que no se cansan, para los que se esfuerzan hasta el final. Usted ve la religión de pronto como una faceta más. Pero el Derech Olam, usted debe transformar este camino en su vida. Una vez que usted conozca de este camino, lo demás es seguir hasta el final. O hasta que venga el Mesías, o hasta que usted de pronto, si el Eterno lo permite, le quite el aliento de vida. Hasbe Shalom, que el Eterno lo guarde o la guarde. El problema es que mucha gente llega a este camino y como es tan fuerte para muchos porque vienen de la religión, así como entraron en él, así se salen y abandonan la Torá. Y dice la Escritura, es mejor no haber conocido el camino que luego de conocerlo volverse atrás. Es mejor no haber conocido el camino. Es mejor no haber conocido el camino. Ahora bien, Yehoshua habla y dice, vamos a buscarlo, dice, entra por la puerta estrecha. Ahora, vamos a leer en Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 19. Dice, yo soy la puerta. Ani hu hashar. Ani hu hashar. Yo soy la puerta. El que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. El que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. En pocas palabras, nuestro Mesías es el Char, la puerta. Nuestro Mesías es la puerta. Ahora, cuando usted se conecta con el Mesías y con su nombre original hebreo, para muchas personas es muy difícil de asumir esto. Porque tantos años llamándolo por el nombre Jesús, 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 y cuando usted le dice realmente el nombre hebreo original, usted cae en crisis. Pero usted debe entender que el Yehoshua que habla la Escritura es un judío, no un griego. Usted debe entender que es el ungido de Adonai, el Hijo del Eterno. Usted debe entender que Él es el instrumento del Padre para conectarnos con el Padre. Por eso Él dice, yo soy la puerta. En pocas palabras, yo te voy a enseñar cómo vas a transitar el camino angosto. Yo soy la puerta estrecha que te lleva al camino angosto. El Mesías es el que nos dice cómo vivir la Torá. A través de su estilo de vida, de sus enseñanzas, de todo su proceder, nos dice, así es que puedes agradar al Padre. ¿Cuál es el problema? Que la forma como vivía el Mesías no es la misma forma como vive el creyente de hoy día. Primero, porque se le cambió el nombre. Y segundo, porque las cosas que supuestamente hace el Mesías son diferentes a las que él hacía. Vemos a un Mesías judío celebrando Pesaj. La iglesia dijo que el Mesías celebró Santa Cena. Vemos a un Mesías judío yendo a la sinagoga celebrando Shabbat. Y la iglesia dice, no, es que Jesús fue al culto un domingo. Vemos a un Mesías hablando de la Torá y enseñando a través de la Torá y los profetas. Pero entonces vemos una iglesia diciendo, porque Jesús abolió la ley y se la llevó en el madero. ¿Qué hizo la religión? Utilizó un personaje judío del primer siglo, le cambió el nombre a Jesús
Y aunado a ello dijo que Jesús dijo estas cosas cuando realmente el que vemos en la Escritura es muy diferente al que la iglesia dice hoy día. No es igual al Jesús religioso que el Yehoshua bíblico del primer siglo. Y la iglesia lo transformó en un semidios. Ese es el error y el daño. Cuando él dice, Anihu Sha'ar, yo soy la puerta, estamos hablando de que él es el judío que guarda Torah, el judío que usaba zikzí, el judío que se circuncidó, el judío que guardó las celebraciones, el judío que se apegaba a la Torah. Y él dice, la forma como tú puedes agradar al Padre es de esta manera. Así como yo he vivido y así como yo he enseñado. Por eso dice la Escritura, el que cree en él debe andar como él anduvo. El asunto es que la gente dice creer en él, en Jesús, pero vive distinto a como vivía Jesús. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Entonces no estamos imitando al Mesías. Estamos imitando a una persona que la iglesia creó y que usó a Jesús para decir cosas que Jesús dijo y que hasta inclusive Jesús creó un camino paralelo al que creó el Eterno. Cuando al contrario, Yehoshua viene a hablar más bien lo que el mismo Padre dice y manifestaba en su voluntad. Ese es el problema. Ese es el daño que hoy se tiene. Así que la puerta estrecha, hablando de que es el Mesías, el Sha'ar, nos lleva al camino angosto de la vida recta, el Mesilat. Mientras que lo que se ha creado hoy día usando un personaje llamado Jesús es una puerta ancha de condenación. Es un camino espacioso de vida descuidada, de vida perversa, de vida desobediente. Y cuando el mismo Mesías dijo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Hoy día los mandamientos de la iglesia es simplemente, pecado para la iglesia es fumar, beber y divorciarse. Más nada. Lo demás usted puede vivir una vida light, relajada, laica. Cuando es un error. Claramente, el Eterno nos muestra en su Torah que debemos obedecer sus mandamientos. Pablo, que también es otro judío, y no un estoico, un griego, un filósofo, también se apegó al camino irrepresible en la Torá. Vemos un Pablo, Rakshaul, siendo judío, apegado netamente a las enseñanzas, e inclusive él llega a decir, imítenme a mí como yo lo imito a él. Pablo se atreve a decir que lo imiten a él como él imita al Mesías. Y Pablo fue cuestionado y Pablo fue juzgado también por creer en el Mesías judío y guardar la Torá. ¿Qué dice la Escritura en Hechos? Capítulo 24, versículo 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley, Torá, y en los profetas. Por lo tanto, a Pablo y a los que estaban con Pablo, que eran seguidores del Mesías, se le denominaban los del camino. Los del camino. En pocas palabras, ellos estaban afianzados en el Derech Holán, la senda antigua, en el camino eterno, en el Derech Hashem. Ellos transitaban
por esa senda recta, esa senda justa. Ahora, los que estaban alrededor, ¿de qué acusaban a Pablo? De herejía. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Así sirvo al Eterno. Hoy día usted acepta las sendas antiguas, usted camina en la Torá, usted busca las raíces hebreas y lo primero que le dicen es, estás en una falsa doctrina, esa es una herejía, estás en lo peor, te caíste de la gracia, estás judaizando, X, Y o Z. No es nuevo. A Pablo también lo llamaban hereje. Al Mesías también lo cuestionaban. Hoy usted no crea que tampoco va a ser criticado. Usted va a ser cuestionado por la religión, por la iglesia, por su pastor, por sus amigos, por su propia familia. Por seguir la verdad. Por seguir la verdad. Y no olvide algo, una frase muy conocida. La verdad va a seguir siendo la verdad aunque nadie la crea. Y la mentira va a seguir siendo mentira aunque todos la crean y la prueben. Tan sencillo como eso. Pero verdad es verdad. Una verdad que es incuestionable. Una verdad contundente. Una verdad que solo el que es discípulo del Mesías oye su voz. Solo aquel que está presto a que el Eterno le hable, abre su oído y abre sus ojos para recibir la instrucción, la enseñanza de vida, el camino eterno. El que no simplemente sigue en su religión. Ahora, hoy día seguir la Torá. Alguien que se determina a seguir la Torá, a obedecer la Torá, se le está acusando hoy día de judaizante. ¿Cómo vas a volver a la ley si Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cómo vas a volver a eso que es la ley mosaica? Te estás volviendo esclavo si estamos en la gracia. O cuando usted va a hablarle a su pastor porque usted está conociendo y el Eterno lo está inquietando, inmediatamente su pastor le dice, cuidado que te vas a judaizar. Eso no es algo nuevo. Yo estoy escuchando eso desde hace más de 15 años. Vengo yo oyendo todo esto. Son las expresiones que se usan de personas que desconocen todo esto y que juzgan a priori y no se ponen a revisar. Realmente lo que se me enseñó a mí y lo que heredamos como iglesia es lo que realmente el Eterno quiere, es la voluntad del Padre, es el camino eterno. ¿O es simplemente lo que estableció Constantino en un papado, en un concilio con los papados? ¿Es lo que dijeron los distintos grupos de escuelas de libres pensamientos? Lamentablemente es más fácil cuestionar a priori y decir que el que está buscando, que el que está interesado, el que está escudriñando, el que está realmente en esa búsqueda, lo más rápido de decir es, estás judaizando, te estás cayendo de la gracia. Ahora, ¿de dónde viene esta expresioncita que se usa hoy? Estás judaizando. Aquel que le dio fuerza a estas creencias, llamado Constantino, dio una declaración. Él dijo, queda establecido que todo cristiano tiene prohibido practicar o celebrar alguna costumbre judía, ya que son ellos los asesinos de Dios. Por ende, no necesitamos de ellos para celebrar nuestra cena o día de reposo. Todo aquel que sea sorprendido en alguna práctica será sometido a juicio
por unirse a los judíos criminales que tienen las manos sucias de actos repulsivos. No debemos tener nada en común con el judío, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino a seguir. No podemos manchar nuestras almas al tener contacto o practicar con judíos. Esto fue la declaración más antisemita que yo he visto en la vida. Y la pregunta es la siguiente. ¿El Mesías quién era? ¿Judío o griego? Claramente era judío. Claramente era judío. Aquí él manifiesta que no podemos tener ningún contacto con cosas judías. Que ellos tienen su propio día de reposo, su propia cena. Por eso se creó el antisemitismo. Todo lo que huele a judío se desecha, todo lo que huele a hebreo se desecha, porque ellos son los asesinos del Mesías, X, Y o Z. Ahora, lo que muchos siguen hoy en su iglesia, religión, se debe y obedece a lo que Constantino dijo en su momento. Ahora, ¿qué era lo que decía todo cristiano por decreto papal? Los cristianos por decreto papal declaraban esto. Renuncio a todas las costumbres, leyes, pan sin levadura y fiesta de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos y cánticos, observaciones, sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra renuncio absolutamente todo lo judío, toda la ley, servicio y costumbre. Nunca más me contaminaré con todo esto. Eso lo decía todo cristiano por decreto papal. Entre una cosa y entre otra cosa, en pocas palabras, el que hiciera eso estaba judaizando. Por eso se sembró ese odio a los judíos. Y por eso es que hoy día se habla algo de judío, o se habla algo de hebreo, inmediatamente la gente se escandaliza y lo ve como algo demoníaco, porque fue lo que se heredó. Lamentablemente, esto fue lo que se heredó lamentablemente. Cuando usted enseña todo esto, la gente se escandaliza. Quiere decir que el fundamento y origen de este concepto de judaizante se debe precisamente a todo esto. Yehoshua nunca habló de esto. Al contrario, él habló de la senda antigua. Y hoy, cuando usted comienza a obedecer la Torá, inmediatamente se le dice judaizante, porque es de los judíos. Eso fue lo que dijo Constantino y lo que el cristiano declaraba como decreto papal. Esta carta imperial, que era enviada por Constantino a las iglesias, se afirmó y se dijo que era algo sagrado para la iglesia católica, apostólica y romana. Y eso fue lo que asumió posteriormente el cristianismo. Se consolidó el cristianismo con estos conceptos. Se cambiaron todas las celebraciones y todo lo que tenía un sabor hebreo, judío, se le dio un sabor más religioso, más occidental, para borrar la sazón judía, la sazón hebrea, y para desconectarnos de ese pueblo. Satán sabía que si nos desconectaba de ese pueblo, íbamos a estar lejos de la verdad. Pero como todo tiene su tiempo, el Eterno tiene un mover profético en este tiempo, en el que está revelando sus verdades. Y el que las quiere y oye la voz del Mesías, simplemente las asume. Y el que no, que siga con Constantino.
Por eso, ¿qué decían ellos? Todo el que practicara cosas judías o ritos judíos se iba a ser partícipe de esa condenación. Si algún cristiano era sorprendido practicando alguna de estas cosas, era visto como judaizante y era colocado en la lista negra de la iglesia. Cosa que hoy día también se hace. Así que no es ajeno cuando usted le dice, está judaizando. Porque eso fue lo que se dijo y lo que se enseñó. Y da dolor y tristeza. Porque este camino que el Eterno trazó es para nuestro bien. Es más, dice el Proverbios 28, 9 y 10. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá, su oración es abominable. Usted puede estar orando al Eterno, pero estar en desobediencia. Y cuando usted ora, su oración es una abominación para el Padre. Es como el Eterno diciendo, yo no te voy a oír porque total tú tampoco me oyes a mí porque tú me desobedeces. Y hay de aquel que hace errar al ciego, aquel que hace errar a las personas por el camino del mal. Ahora dice aquí, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. ¿Quiénes son estos perfectos? Dice el Salmo 119, 1 y 2. Cuán bendecidos son los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai. Cuán bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Quiere decir que los perfectos de camino son los que obedecen la Torá. Hoy día el discurso que se da es diferente, porque si usted está obedeciendo la Torá es un judaizante, usted es un esclavo, usted está bajo maldición, X, Y o Z. ¿Seguimos lo que dice la gente o seguimos lo que dice la Escritura? Pero debemos definirnos. Por eso la Torá es un modo de vida. La Torá no es un libro más. Es la palabra viva para guiar, conducir, para dirigir nuestras vidas. Por eso en la Torá hay leyes. Leyes como guardar el Shabbat, que es una señal entre el Eterno y sus hijos. Leyes como las celebraciones, las fiestas bíblicas. Cada una nos conectan con el Mesías. Cada una tiene un cumplimiento literal, un cumplimiento profético. Cada celebración nos imparte recursos del Eterno. Son citas con el Padre. Y en cada una de ellas nos habla el Eterno. Hay leyes como las leyes del kashrut, la alimentación. Comer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Comer kasher, acto. Y la gente come como quiere. La gente come cerdo. Cuando eso claramente dice la Escritura que no se puede comer. Y eso es lo que más se usa, el pernil. Eso es algo que no se puede consumir. Pero es un rito judío. Claramente el Eterno estableció el cerdo para otros fines, no para consumirlo. Pero es lo que más se vende en la carnicería. Es lo que más promoción tiene. Hay leyes de pureza familiar como la Tarat Amispajá, leyes de pureza familiar. El que la mujer cumpla su ciclo menstrual sin tener contacto sexual con su esposo. Eso es parte también de la Torá. Durante 7 días
y luego ser purificada para nuevamente estar con su esposo. Hay leyes del servicio al Eterno, la abodá. Hay leyes en la relación familiar y con el prójimo, o los mispatín. Y hay muchas cosas que la Torá nos dice que debemos hacer. Y lamentablemente no se hace porque que supuestamente estamos entonces bajo la gracia. Y sabemos que todos los mandamientos no nos corresponden a nosotros. Porque hay mandamientos para cada cosa. Pero los que sí nos compete obedecerlo, eso nos está santificando. El problema es que usted apenas guarda Shabbat y ya usted es judaizante. Usted guarda una celebración bíblica y ya usted es judaizante. Pero tantas cosas que usted ha hecho que son paganas y nadie dice, me están romanizando, me están helenizando, qué sé yo. Pero cuando es algo de judío, es algo de hebreo, inmediatamente, hasta en las venas, me están judaizando. Como si el Mesías fuese griego. ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? Yo lo he explicado en toda esta enseñanza. Volver a la Torá como estilo de vida en obediencia. Asumir el servicio al Eterno como en espíritu y verdad. Vivir con la identidad del pueblo hebreo. Caminar en el propósito eterno, en lo que el Padre estableció. Santificar nuestras vidas con los ideales del cielo. Eso es volver a la senda antigua, al Derech Holán, al Derech Hashem, transitar el camino eterno, el camino de Hashem, esa senda de los rectos, ese camino angosto, con una puerta estrecha que representa al Mashiach, porque él vivió la Torá y nos dijo cómo debemos celebrar, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Nos enseñó la Torá correctamente. Y él es que debemos imitar. Por lo tanto, todos ustedes que me oyen, que forman parte de este curso, y todos los que me van a oír, que no están en este curso, pero yo sé que esta enseñanza también llegará a ustedes. El volver a la senda antigua no es caer de la gracia. No es judaizar. No es regresar a lo viejo ni volver atrás. Es simplemente dejar ese camino erróneo que nos enseñaron para asumir entonces el revelado por el Eterno desde un principio, el Derech Holán, el Derech Hashem. Es andar en esas leyes, en esa instrucción, en esos mandamientos que nos dan libertad. Imitar a nuestro santo Mesías, que nos mostró la senda a seguir. Esa senda antigua en la que hallamos descanso y vida. La enseñanza verdadera. Y esta es la senda que usted debe preguntar. La senda que nos da propósito, identidad. Así que no se resista a preguntar por esta senda antigua. Porque lo antiguo no es nuevo. Lo antiguo es lo primero. El camino eterno. La senda antigua. El Derech Holán. El camino que el Eterno trazó. El camino que dijo Moshe que le mostrara. El camino que mostró el Mesías. Porque él dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Porque manifestaba la Torá. Él era la Torá andante, la Torá viviente. ¿Cómo vivir la Torá? Ahí está el modelo a seguir. Yo soy el que te conecto con el camino, con la senda antigua. Mi estilo de vida te va a mostrar a ti cómo tú debes andar, cómo tú debes vivir. Aprendamos de nuestro maestro. Y no nos neguemos realmente a que una vez de conocerlo, seguir adelante hasta el final. Así que espero que esta enseñanza haya sido para ustedes mucha bendición.
que pueda aportar herramientas en función de su vida espiritual y que todo lo oído acá puede usted asumirlo. No negarse a todo esto que el Eterno está revelando, sino asumirlo como un estilo de vida en santidad. Así que, shalom, bendiciones.